Hay lugares que tú vas a ministrar y esa palabra profética es grupal para el pueblo. Operas en un momento como un profeta de oficio. Hay otro momento donde tú operas como un profeta de oficina que va al oído. Esa profecía que va al oído es una profecía personal. No es una profecía para que el pueblo la sepa. Hay momentos que tú actúas como un profeta de palacio. Vas a una empresa, va a un gobierno, te diriges a funcionarios y va directamente donde ellos, que tiene que ver con una profecía gubernamental. Conforme te reciben en ese lugar, así mismo o se abre el cielo o se cierra. Hay lugares, escucha esto, Jairo. Hay lugares, wow, que yo no sé si soltar este asunto. Hay lugares que tú vas a ir a administrar que el diablo está acabando en el altar con el pecado. Pero cuando tú llegas, Dios ve la intención de esa gente que quiere ver un cambio y honra tu presencia, como que si Dios había llegado a ellos y dice, espérate, yo no apoyo lo que ellos están haciendo mal. Traeré mi presencia para redarguirlo y lo voy a restaurar sin ni siquiera tener que decirle que ellos están mal. Sin ni siquiera tener que decir, aquí hay tanta gente en pecado. No. Están honrando al hombre o a la mujer que yo he traído a la casa. Lo voy a redarguir y voy a hacer que se vuelvan de sus malos caminos en su corazón. Oye bien, ¿dónde? ¿Dónde dije? En el corazón. Y lo atraeré a mí. Por eso tuve predicadores que se están congregando en una iglesia. Tienen buenos ministerios. Tienen un llamado, tienen talento, tienen los dones activados, ¿verdad que sí? Cuando salen a ministrar a los lugares, Dios no lo bendice. ¿Ustedes quieren saber por qué? ¿Por qué? Porque el lugar donde ellos están, la cobertura pastoral que ellos tienen, tampoco bendice a los otros. Cuando tú ves este tipo de situaciones que se presentan en la iglesia, tú tienes que entender que hay un beneficio en el área profética para bendecir tu vida. Hay semillas, o sea, hay ofrendas que te abren un portal espiritualmente y provocan que la boca del hombre de Dios se abra y que su oído sea abierto para oír a Dios y su boca manifestar en la tierra. Cálmalo, Leiner, cálmalo. Señores, compartan la transmisión, que vamos a empezar por la parte. Rumbo. Gama, vamos a trabajar la hoy. parte en serio. Sí. Compartan la transmisión, denle a compartir. Denle me gusta, Denle la me profecía y su beneficio. Y vamos a entrar a la palabra. Wow. Señores, compartan la transmisión. Les decía que vamos a empezar hoy leyendo Deuteronomio capítulo 16. 16 y 19. Sí, para empezar el día hoy con Deuteronomio capítulo 16 y ver lo que es la importancia. Este es un mandato que le da Dios a Israel. Y dice, 3 veces al año se presentarán todos sus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él te escoja. En la fiesta de los panes de levadura, en la fiesta de la semana y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Wow. Oigan esto. 3 veces al año. Dice aquí. 3 veces al año se presentarán delante del Señor y no se presentarán Con las manos vacías. con las manos vacías. Es interesante ver que cómo el pueblo de Israel, desde que nacían los judíos, empezaban a caminar en cierto grado de formación. Por eso para los judíos no es complejo discernir lo que es diezmo y lo que es ofrenda, porque es algo con lo que ellos están familiarizados desde niños. Porque los hebreos han hecho eso parte de su cultura, es parte de su filosofía de vida. Y eso que ellos saben, se lo transmiten a sus hijos. Amén. O sea que es difícil encontrar una enseñanza en el Nuevo Testamento que hable de cómo Dios explicar qué hacer con lo profético. No te va a haber una enseñanza así abierta, porque se supone que ya todos esos israelitas habían sido formados en esa área, porque el niño desde que nacía era instruido en eso. Los profetas surgen como resultado de la desconexión de lo que Dios escogió. Dios escogió una tribu llamada la tribu de Leví para que fueran los sacerdotes y el medio por el cual Dios le hablara al pueblo. Pero ante la corrupción en que se metió el templo, Dios tuvo que levantar hombres que no eran de la tribu de Leví, con ese manto de profecía, y empezaron a profetizar. Personas que muchos de ellos vivían retirados en montañas, como es el caso de Elías,
que la Biblia le llama Elías Tibita, que es alguien que hasta el día de hoy desconocemos su genealogía. Tenemos el caso de Melquisedec, que hasta el día de hoy desconocemos su genealogía, quién era su papá, quién era su mamá, sin padre y sin madre. Pero cuando le sale el encuentro a Abraham, Melquisedec lo alineó. Y lo alinea de tal forma que hay algo interesante. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, Abraham saca los diezmos de todo y se lo entrega. Porque él entiende que Melquisedec es esa autoridad que lo está bendiciendo a él. Wow. Y la Biblia dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, que en el hebreo se conoce como el Yón. Tanto para ir al templo como para presentarse delante de cualquier hombre de Dios, los judíos tenían la costumbre de presentar alguna ofrenda. Por eso es que cuando Saúl se le perdieron las asnas, Saúl no cogió ante Samuel con mano vacía, sino que dijo: no podemos presentarnos delante del profeta con las manos vacías. ¿Por qué? Porque es algo que no es parte del pueblo. No es parte del pueblo. Hay algo muy interesante. Es nosotros saber la diferencia entre lo que es la ofrenda y el acto que nosotros no ha llegado hoy. Cuando nosotros estamos en la iglesia y decimos vamos a colectar la ofrenda, ese acto que nosotros le llamamos ofrenda no es lo que los judíos le llamaban ofrenda. ¿A qué le llamaban? Dame instrumental, Daniel, y la información. Para el judío, la ofrenda siempre ha estado ligada con un acto de expiación delante de Dios. O sea, es como una forma de que yo saber que esto que está aquí lo colocó Dios, y la ofrenda es el medio por el cual lo que Dios colocó aquí va a tener existencia. O sea, Dios pone el templo, pero el soporte del templo no iba a venir desde arriba simplemente, sino que el medio para que el templo perseverara de pie iban a ser los hombres y mujeres que Dios iba a levantar de la tierra. Entonces, la ofrenda tiene que ver con sacrificio. ¿Dónde se depositaba la ofrenda en el tabernáculo? En el altar del sacrificio. Por eso, no hay ofrenda si no hay un altar del sacrificio. Amén. La ofrenda te conecta con lo que es un altar del sacrificio. Pero ¿qué beneficio entonces podía tener la profecía y qué relación con las ofrendas? La profecía no es que el profeta le está cobrando al que va a ofrendar, al que vaya. Es que es una costumbre de que si tú me vas a bendecir en lo espiritual, yo siembre en lo material. Amén. Por eso Amán, cuando fue a buscar el milagro donde Eliseo, llevaba su dones, llevaba su ofrenda. Le decía que Amán, cuando lleva su ofrenda, se presenta en Melquisedec, Naamán, ande Eliseo, va a buscar el milagro, pero él lleva una ofrenda. Es como un agrado. Es como diciéndole: yo vine aquí porque siempre los profetas acostumbraban, algunos profetizaban así, pero otros, por ejemplo, en el caso de Eliseo, había que tocarle una cuestión. Otro profeta, por ejemplo, como el caso de Ezequiel, levantaba un altar de sacrificio. Porque la gente piensa que la gente venía de profeta y que el profeta empezaba a hablar de parte de Dios. Oye, Eliseo, mira, la adoración tiene una conexión tan divina con lo que es lo profético. En mi poca experiencia, las veces que voy a ministrar, o usualmente pido siempre un instrumental. A mí, desde mi experiencia, hablo desde la mía. En ese sentido, me identifico con Eliseo porque hay una conexión divina
es mi caso, cuando estoy orando y especialmente en la administración. Es tan delicado incluso que hay momentos donde si yo estoy ministrando en un lugar y el pianista no está conectado con lo que está haciendo para Dios, automáticamente yo percibo que no voy a fluir o se me hace difícil fluir. Wow. Hay momentos que tengo que decirle a un músico, para ahí, no hagas nada. Y he tenido incluso que mandar a buscar un teléfono, pongamos una adoración instrumental, porque a mí en lo espiritual me abre lo que es el mundo espiritual. Amén. Cuando yo escucho una buena adoración y me hace fluir en lo profético. Hay lugares que te ponen una demanda en el mundo espiritual para que tú fluyas. ¿Y qué tipo de demanda es? Cuando la gente tiene hambre y sed de justicia. Cuando la gente tiene hambre de adorar a Dios y dar gracias al Señor. Eso abre un portal en el mundo espiritual para que la boca de Dios sea manifestada en la tierra. Amén. ¿Me entiendes? Cuando la gente está sedienta porque quiere que Dios haga algo con ellos y de repente comienzan a adorar a Dios y agradecerle al Señor, se olvidan de sus problemas, de sus situaciones, ellos provocan una demanda con eso. Porque al Dios ver que su intención es adorarle y no reclamarle, escucha bien, que tu intención es adorarle, no reclamarle, eso abre el campo espiritual y provoca incluso que Dios te dé respuesta de situaciones que tú oraste y que están guardadas en el banco de las oraciones. Amén. Y ahí entonces Dios comienza a responder, a responder y a responder. El ministerio profético tiene muchas cualidades. Muchas cualidades. Y hay lugares, yo enseñaba un día, incluso le decía yo a Carlos, creo que era el día de ayer, comparte la transmisión, por favor. Dele me gusta. Compártala, vamos a Porque es compartir un todo. tema muy, y dele me gusta, un tema muy interesante. Y 600 y pico de personas. Usted le da un me gusta, salga un minuto, todos. Denle un me gusta y tiene mayor interacción. 26 likes tenemos hoy nosotros. Mire eso. Wow. Eso da vergüenza. Con un tema tan interesante. Sí, sí. Vamos a dar like, vamos a dar like. Comparte la transmisión, dele me gusta, trabaje en eso, envíeselo a los grupos, a sus amigos, a sus hermanos que están en un tema que va a ser de mucha bendición para su vida. La importancia de lo que es conocer en la atmósfera lo profético. Eliseo goza de una bendición y un privilegio que no todo el mundo tuvo. A Eliseo, Dios lo escoge, habla con Elías, Elías le sale al encuentro. Y uno de los actos que hace Eliseo, que Jairo compartía ayer, es que Eliseo manda a buscar o toma los bueyes y lo corta en 12 pedazos. Perdón, lo manda, discúlpeme. Lo reparte al pueblo y lo entrega para que coman. Si te das cuenta, Elías era mucho más sanguinario que Eliseo. ¿Está escuchando, maestro? Sí. A Elías le gustaban la guerra, la controversia y los problemas. Eliseo era más pacífico que Elías. Elías era más grande en señales. Eliseo era más fuerte en milagros. Pero Eliseo hace un acto que quebranta el pensamiento de Elías por un momento. ¿Qué acto es Eliseo? Eliseo va y da de comer al pueblo buscando la paz. Porque Eliseo sabía que no podía salir a caminar con Elías y obtener ese manto si no tenía paz en su casa. Con sus hermanos, con los vecinos, con sus padres. Por eso a Eliseo se le hacía fácil poder manejar un estado financiero estable, donde las finanzas venían a él. Él no iba tras ella. Escucha esto. Las finanzas, se escucha igualito aquí el consejo. Si puede escribirlo mejor. Mándale al grupo. Las finanzas venían a él, él no iba tras ella. ¿Qué sucede con esto? Nosotros como ministros muchas veces seremos el resultado de lo que recibimos en una casa en la cual nos congregamos. Oye esto, escucha esto, Jairo. Cuando yo decía que hay lugares que tú vas a fluir,
va a predicar y no puede fluir. Tú no fluyes muchas veces ahí, aunque tú seas el hombre más ungido que haya. No porque Dios no esté contigo, sino por la deshonra que hubo en el corazón de esa iglesia antes de tu llegar, de parte del liderazgo o de los pastores. Wow, está profundo eso. Escucha lo que estoy enseñando. Y esto que le estoy soltando acá está pesado. Wow. Ay, ay, ay. Cuando hubo el problema con Josafat, ¿a quién mandó a buscar? A un profeta. ¿Por qué él manda a buscar un profeta si él tiene un pueblo que sabe pelear? ¿Lo recibió con la mano vacía? No. Porque él sabía que la victoria de él estaba cuando él honrara lo que Dios iba a hacer. Amén. Hay iglesias donde invitan al predicador y por la falta de honra que hay en el corazón, Dios dice, pero si tú no honras a quien tienes de frente, mucho menos me vas a honrar a mí. Amén. Y hay personas que en el transcurso del camino se le corrompe el corazón. Pastores que inician una actividad, te invitan, Dios comienza a usarte y tú como ministro muchas veces te frustras y te dices, wow, como Dios me está usando en este momento. Pero cuando ellos ven los ingresos que están entrando, las cosas que están llegando, dicen, no, saca eso, apártale esto, en vez de darle esto, dale esto. En vez de sumarle, le quitan. Wow. Y así mismo hace Dios, oh, ¿tú quieres hacer eso? Pues entonces lo que posó en esa casa en ese momento, en esos 3 días, en esos 2 días, no se queda, sino que vino de visita. Amén. No sé si ustedes me entienden. Yo lo entiendo, claro. Eliseo pasaba por la casa de la tsunamita todos los días por el frente, Sí. de visita, pero no se quedaba. Hasta que ella no abrió la puerta de preparar la habitación para que la unción pose en la casa. Wow. La palabra se establezca y se manifieste. Cuando prepara la cama, la mesa, la silla, el candelero. Él pasando todos los días. Eso no se quedó en esa casa. Wow. No gozaron de ese beneficio, de esa profecía, hasta que no honraron lo que Dios quería hacer. Amén. Muchas veces nosotros entendemos que lo más fuerte que podemos experimentar en lo profético es que una gente llegue, te hable por nombre, te hable por apellido, te diga una palabra. No, no. Lo más poderoso en lo profético es cuando llega una persona que direcciona, da instrucción a una iglesia. A una iglesia. Cuando hay una palabra grupal que activa la fe en el pueblo. Hay lugares que tú... se me quitó esto. No, lo subió más fue aquí, perdón. Ya. Hay lugares que tú vas a ministrar y esa palabra profética es grupal para el pueblo. Operas en un momento con un profeta de oficio. Hay otro momento donde tú operas como un profeta de oficina que va al oído. Esa profecía que va al oído es una profecía personal. No es una profecía para que el pueblo la sepa. Hay momentos que tú actúas como un profeta de palacio. Vas a una empresa, vas a un gobierno, te diriges a funcionarios y vas directamente donde ellos, que tiene que ver con una profecía gubernamental. ¿Me doy a entender acá lo que estoy enseñando? 100. Entonces, conforme te reciben en ese lugar, así mismo o se abre el cielo o se cierra. Se cierra. Wow. Está profundo. Esos son unos eso. trucos. No, no son trucos, son enseñanzas. Oye bien, hay lugares, escucha esto, Jairo. Hay lugares, wow, que yo no sé si soltar este asunto. Wow. Suéltalo, por Hay favor. lugares que tú vas a ir a administrar que el diablo está acabando en el altar con el pecado. Dios mío. Escúchalo, escucha esto. Pero cuando tú llegas, Dios ve la intención de esa gente que quiere ver un cambio y honra tu presencia, como que si Dios había llegado a ellos y dice, espérate, yo no apoyo lo que ellos están haciendo mal. Traeré mi presencia para redarguirlo y lo voy a restaurar sin ni siquiera tener que decirle que ellos están mal. Wow. Oh. Escucha esto. Sin ni siquiera tener que decir, aquí hay tanta gente en pecado. No, 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 no. Están honrando al hombre o a la mujer que yo he traído a la casa. Amén. Lo voy a redarguir y voy a hacer que se vuelvan de sus malos caminos en su corazón. Wow. Oye bien, ¿dónde? ¿Dónde dije? En el corazón. Y lo atraeré a mí.
Por eso tuve predicadores, escuchen esto. Sí. ¿Se acuerdan que les dije de los pastores cuando no honran? Ajá. Tuve predicadores que se están congregando en una iglesia. Escuchen esto. Voy a prestar atención, por favor, Sí, please. estoy. Ok. Predicadores que están... Estoy anotando eso ahí. Ok, perdón. Predicadores que están congregándose en una iglesia. Tienen buenos ministerios. Muy bonito. Tienen un llamado, tienen talento, tienen los dones activados. ¿Verdad que sí? Ujú. Cuando salen a ministrar a los lugares, Dios no lo bendice. ¿Ustedes quieren saber por qué? ¿Por qué? Porque el lugar donde ellos están, la cobertura pastoral que ellos tienen, tampoco bendice a los otros. Wow. ¿Escucha bien? Tampoco bendice a los otros. Usted habló de ese tema. Y en este sentido, en esto, es interesante cuando tú como pastor enseña a tu congregación a honrar a Dios en todo el sentido. Usted la habló de ese palabra. tema y yo aprendí mucho de eso. Porque Sí. es como una cadena que se va. Entonces, cuando tú ves este tipo de situaciones que se presentan en la iglesia, tú tienes que entender que hay un beneficio en el área profética para bendecir tu vida. Hay semillas, o sea, hay ofrendas que te abren un portal espiritualmente Amén. y provocan que la boca del hombre de Dios se abra y que su oído sea abierto para oír a Dios y su boca manifestar en la tierra. Amén. Es muy interesante las veces que nosotros aquí, la iglesia o en la radio, acá en la radio, han sucedido cosas que yo a veces me he quedado anodadado, sorprendido, porque he podido ver cómo en un de repente aquí se ha metido una unción y la gente sola comienza a sembrar. Sola. Y se activa algo profético y se hace una profecía de oficio grupal. Santo. Y tú ves la gente en la radio, siento la presencia de Dios. Comienzan a fluir, comienzan a desatarse códigos en el mundo espiritual. Y palabras que son para el que tiene la necesidad. Amén. Pero es muy interesante que tú como pastor, muchas veces te dejes educar, porque yo tenía un pastor, que fue mi pastor, que en un momento dado yo le dije, pastor, ¿sabe por qué esta casa no goza ni usted de privilegios? Le hace un privilegio, le dije, de que no falte el pan, la harina y el aceite en esta casa cuando llegue el momento de pagar todos los biles. Me dijo, ¿por qué? Porque usted no honra a los hombres de Dios que usted trae a esta casa. Wow. Le dije, usted no bendice. Usted es mezquino muchas veces para honrar a un ministro. Usted llega a la iglesia, el ministro llega a su iglesia y usted se va para un lado, no tiene un servidor que lo ayude. No tiene una persona que lo atienda como que si Jesús llegó a la casa. No es que tú lo vas a beneverar. No. No, es que tú lo vas a tratar como el Hijo de Dios que es, que invitaste a las casas de Dios. Es como que tú le estás diciendo a Dios, hey, ven que tú llegaste a mi casa. No, dígame bien. O sea, lo vas a tratar en una forma correcta. Vas a honrar eso que llegó a la iglesia. Cuando tú ves eso, porque es el representante, es el embajador que Dios envió a la casa en ese momento. Amén. Lo mismo pasa con los pastores, con los ministros. Y el trato que nosotros le damos a los hombres y a las mujeres de Dios es el trato que vamos a cosechar de parte de Dios para con nosotros. Entonces hay muchos beneficios en el área profética que la iglesia ha perdido porque no saben honrar. Y honrar no es que te van a dar $100,000 por una campaña. Es la forma en la que tú cuidas, que tú tratas a ese portavoz de Dios que llega a la iglesia. Wow. A esa persona que Dios te permite conocer, cómo tú la tratas. ¿Qué trato tú le das al invitado, a la persona que Dios lleva al lugar donde tú estás? ¿Cómo tú te comportas con esa persona? ¿Cuál es el nivel de protocolo de educación que tú tienes para tratarlo? Es lo mismo como si estuviera tratando, humanamente hablando, que Dios venga y te visite y tú no te das cuenta. De verdad, eso es real. Ay. Eso Escúcheme. es algo profundo. Lo que estoy enseñando hoy para muchos era, pues este tipo está loco. No, yo no estoy loco. Yo no estoy hablando de realidades que están ahí. Es una realidad. Que están ahí. Cuando hubo el problema en Sodoma y Gomorra, escucha bien,
se quedó un personaje comiendo con Abraham, ¿sí o no? ¿Por qué Abraham lo siente y le da de comer? Si no es importante cuidarlo. Porque quería que algo se abriera en el mundo espiritual. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, le dice, quédate, no te vayas. A un ángel, oye lo que le dice, quédate, no te vayas. Déjame buscarte el presente, déjame buscarte mi ofrenda. Mira lo importante que es eso. Al ángel le dijo, quédate, no te vayas. Y a los ángeles se les da ofrenda. Eso está profundo. Entonces, por eso tuve que hay gente que dice, yo invité a fulano a mi iglesia, Dios no lo usó. No, no. No fue que tú no lo usaste, es que tú no honraste ese manto. Tú no practicaste la justicia para con ese hombre, esa mujer de Dios. Y tú simplemente dices, no, yo lo voy a traer. Porque hay personas que tienen delirio de grandezas en muchas iglesias. Y son tan altivos a veces, pastores, ministros, que entienden, no, yo tengo una iglesia grande y yo lo voy a invitar, pero yo no tengo necesidad de que venga. Un ejemplo. Invitaste al ministro, Dios no se movió, no porque el tipo no tiene a Dios, es por el corazón que tú tienes. Es por la actitud con la cual tú recibes a esa persona en la casa. Entonces, la palabra profética va muy de la mano con la honra. No todos gozan del beneficio de ver a Dios manifestarse, abrir los cielos a su favor, porque no saben honrar esa palabra profética. No saben tampoco cómo activar teniendo la llave en las manos. Ok, llegó, vamos a honrarle, vamos a tratarlo bien, vamos a cuidarlo, vamos a comportarnos como tal. Y que ese hombre o esa mujer de Dios que está en la iglesia cuando llegue, se sienta que le están sirviendo como se merece. El servicio en lo espiritual es muy interesante. Jesús le habla a los discípulos cuando están peleando entre ellos. ¿Quién sería el mayor entre ellos? El que sirve. ¿Cuál es el beneficio del que sirve? Son muchos. ¿Cuál es el beneficio del que sirve? ¿Cuál es el beneficio de que aquel que es capaz de decir, voy a servir? Hay muchas maneras de servir. Hay muchas maneras, muchas. Y cuando tú ves ese tipo de cosas que suceden en la congregación, te están dando una señal como líder, como pastor, como ministro, que no estás haciendo la cosa correctamente y tus hijos en la fe tampoco van a poder gozar de ese privilegio. Amén. Wow. Ay, ay, ay. De llegar a una iglesia porque tú quieres muchas veces que tus hijos crezcan en la fe. Pero si tú no muestras la excelencia con lo que llegan a tu casa como pastor, como ministro, mucho menos espere ver la excelencia de Dios en tu casa con tus hijos en la fe. Ellos son coherederos del reino. Wow. Y cuando nosotros tomamos un hijo en la fe, lo hacemos un geneco, un genal, lo hacemos por el Espíritu. Y eso que nosotros portamos, esa mezquindad espiritualmente, la pasamos a ellos muchas veces. Y ellos cargan con esa maldición por el mundo hasta que ellos no renuncien a eso. Wow. ¿Me doy a entender? 100. ¿Me doy a entender? No es... Ay, Dios, ¿cómo se lo explico? Que le vas a brindar benevolencia a un hombre o a una mujer. Es que vas a honrar ese acto que está en la casa. La profecía es tan fácil de hacerla que se desate. Cuando se trata con agrado, aún venga fuerte la palabra profética. Luego Dios viene y acaricia y sana. Hay lugares que tú llegas un día y tú dices, guau, pero Dios desbarató a esa gente. ¿Qué mensaje más fuerte? Corrección. Pero entonces al otro día vienen esos lazos de amor y te toman. ¡Pah! Sanan la iglesia. Trae un quebrantamiento. Porque alguien se preocupó para que haya esa conexión divina entre lo profético y el beneficio que puede dejar a la iglesia, Pastor Jairo. Póngalo aquí. ¿Perdón? Estoy escribiendo algo ahí. ¿Ah? Escribiendo algo que dijiste ahí ahora.
Ok. Entonces, cuando tú observas todo eso, tú te sientas y te das cuenta cómo se conducen y cómo se manejan aún tus hijos en la fe. Si tú estás en una iglesia, te congregas en un lugar donde el pastor no es capaz ni siquiera de decirle a un hijo suyo, me siento orgulloso de lo que estás haciendo y de ver la superación que tienen. Pero tampoco es capaz de sentarte y corregirte, aunque parezca duro en su forma de manejarse. Eso está mal. Analízate. Cuando tú como persona que sirve en una congregación o como ministro, que está trabajando en la iglesia, no tienes un líder que es capaz de elogiar lo que haces bien, pero también de corregir lo que tú haces mal. Analízate. Por eso tuve muchos ministerios que, wow, se la suelto, me la callo. Wow. Suéltela, pato. Santo. Se la suelto, me la callo. Suéltalo, suéltalo. Está profundo eso. Amamantan, pero no tienen pecho. Wow. ¿Y de dónde la dan entonces? No pueden sostener ministerio. Tiran y tiran, pero no pueden sostener el ministerio. No pueden sostener esos niños espirituales consigo y cuidar de ellos. Porque tampoco se preocupan para que el hombre, la mujer de Dios que esté en esa iglesia haga la cosa bien. Yo soy un tipo de duro parecer. Yo lo reconozco como pastor. Porque yo no tengo misericordia. Para el que tiene un ministerio, yo le veo algo de Dios, yo no le tengo misericordia. Amén. No se la puedo tener. Es que Dios no me lo permite. No puede. Dios no me lo permite porque el tú añoñar a una gente de ministerio que tiene un llamado genuino es hacerle daño. Amén. Yo comparto con él. Le digo, lo está haciendo bien, pero cuando lo voy a corregir, no lo corrijo con piedad. En cierto sentido. Amén. Mire, eso es así, 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 y ya. Y si lo veo medio brusco, digo, cállese, sin importarme que sea un hombre más viejo que yo. Una mujer, cállese. Que cállese, guarde silencio, cállese. Porque hay algo que hay que hacerle a los hombres y las mujeres de Dios. Y lo más difícil es cuando una persona tiene un ministerio fuerte y tú puedes discernir que en un momento dado esa persona va a ser usada en profecía. Tú tienes que bajar ese ego al piso. Al piso tienes que bajar el ego y pisárselo. Wow. Para cuando crezca con humildad y Amén. mansedumbre. Santo. Y forjar en esa persona un carácter lo más posible al carácter de Cristo. Tratar de llevarlo a ser íntimo tuyo para que pueda crecer sano y no vea en ti, y enseñarle que él no ve en ti una competencia, sino alguien que quiere lo mejor. Eso se hace cuando la persona se quiere dejar formar, y quiere permitirte como líder que tú trabajes con él. Y en el beneficio o el beneficio más grande que puede tener ese hombre o esa mujer, al igual que su congregación en lo profético, es cuando la visión está esclarecida en sus propias manos. Si yo hoy te digo, Moisés, quiero que salga con el pastor Jairo, te vayas de viaje con él, lo cuide y lo atiendas, que no le falte ni le pase nada. Que no solamente sea llevarlo, si es posible, plancha de la camisa y cuídalo. ¿Qué me diría? Yo en mi caso le diría que sí. ¿Tú te llamas Moisés? Porque tú aquí la No, vuelta. pero el estate pastor quieto. me miró. Estate quieto. Bueno, conforme a lo que yo he aprendido y las enseñanzas que me han dado, lo mismo que usted está diciendo hoy, yo lo haría con mucho amor, porque eso es lo que a mí se me ha enseñado, a respetar el hombre de Dios, respetar el manto y servirle al hombre de Dios.
Para eso yo no le encuentro mucho pero. Yo lo haría eso, pastor. Esa es mi respuesta. Sin mucho sentimiento, sin mucho pero, sin mucho nada. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Bueno, Jairo sabe, yo no ando de que no, que ahorita, que mañana. Yo es que cuando el pastor le dice azúcar, es azúcar de una vez. Amén. Si dijo sal, es sal. Tírate, me tiré. No te tires, me quedé parado. Así es que yo actúo. A veces la formación de cadete que nosotros recibimos en los concilios son necesarias para uno sobrevivir en esta época. Porque entonces vivimos en una época donde la gente no tiene compromiso. Y es bien complejo eso. A mí me viene a la mente, siguiendo la línea que está diciendo el pastor Miguel Gullón, el tema de la viuda, pero sobre todo cuando Eliseo visita la casa de esta mujer. Esta mujer primeramente identifica a Eliseo como un hombre de Dios. Alguien escribía ahí y decía, a mí me profetizaron y yo terminé de carriada. Lo primero que tenemos que tener nosotros es el discernimiento para discernir cuando tú estés frente a un hombre de Dios y frente a una mujer de Dios. Debes discernir cuando eso esté pasando. No todo el que te diga que es Señor, es Señor. No todo el que te diga que es profeta, es profeta. Entonces el punto número 1 es discernir. Esta mujer identificó que Eliseo era un varón santo y de Dios. Amén. Dice ella, ese hombre que está ahí es un varón santo y de Dios. Santo, la palabra santo en hebreo es la palabra kadosh, que es apartado para un oficio. Oiga esto. Santo, kadosh, es algo apartado para un oficio. O sea que el único oficio de Eliseo estaba ligado a la profecía. Usted dirá, pero ¿por qué? ¿Qué la movió a ella? La mueve a que identifica que este es un hombre santo. No es solamente un profeta, porque habíamos profetas. Pero este es un profeta que es apartado exclusivamente para lo que Dios le puso. Es santo y es de Dios. Lo segundo es, luego que ella identifica al hombre de Dios, lo identifiqué, ella habla con su esposo y se pone en mutuo acuerdo. Nunca la bendición va a llegar a tu casa bajo la sombra de la mentira. Y esto pasa con muchos cristianos. Ella agarra y le dice al esposo, tenemos que crearle una habitación al hombre de Dios. Ella consulta al marido y le dice, vamos a hacerle una habitación a este hombre porque este hombre es santo y de Dios. Y ellos como familia toman esta decisión. Una decisión que como familia lo marcaría para siempre. Hay decisiones que nosotros tomamos hoy que pueden ser lo que determinen los próximos 30 años de nuestra vida. La presencia de Eliseo en la casa de la tsunamita no solamente representaba una profecía, representaba quitarle la deshonra que ella como mujer tenía. Porque las mujeres estériles en Oriente eran vistas como una cosa baja. Entonces cuando este hombre de Dios llega a su casa, viene a quitarle
la vergüenza que como familia ellos habían vivido por años al no haber podido tener hijos. Ella le dice, mira, este es un hombre que es santo y es de Dios. Y si le hacemos un aposento a este hombre que es santo y es de Dios, algo va a pasar en nuestra casa. Ojo, Eliseo no le dijo nunca a ella que quería un aposento. Eliseo no le dijo nunca a ella que le construyera nada ni que quería vivir con ellos. Es la fe de esta mujer que está trabajando. Por eso la fe, en hebreo, emuná. Emuná te habla de diseños. Ella lo ve y esa fe se activa y dice, yo llevo al hombre de Dios a mi casa, mi vergüenza va a ser quitada. Es lo que haga tu fe. Por eso muchos de ustedes, a veces Dios les habla al corazón y no hacen la cosa porque quieren que te digan, no. Si el Espíritu Santo te está diciendo que haga algo, tú lo tienes que hacer. Tú tienes que obedecer al Espíritu Santo de Dios. Porque es Él que te está trabajando contigo mismo en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo de Dios te pone algo en el corazón, tú lo tienes que hacer. Cuando tú no lo haces, estás siendo rebelde a la voz del Espíritu. Y esta mujer fue y le construyó una habitación a este hombre que ella identificó como un hombre santo y de Dios. Y una cama donde el hombre de Dios recostar su cabeza. Y Eliseo, ante esa demanda que esa mujer puso, le soltó la palabra. Wow, dele a compartir. Ante esa demanda que la mujer puso. O sea, hay cosas que mueven al hombre de Dios que tú llegas y tú dices, no, pero yo necesito. O sea, hay lugares que tú vas y cuando tú ves lo que el pueblo ha hecho, hay un compromiso que se pone en tus hombros. Claro. Tú dices, no, aquí. Y entonces tú vas de Dios y dices, aquí tú tienes que hacer algo. Porque esta gente está honrando. Porque está, ¿me está entendiendo? Ay, ay, ay. ¿Me entiendes? Sí. O sea, este hombre llega y ve la habitación, ve lo que esta mujer ha hecho, ve lo que esta mujer se propuso. Porque no había muchísimas mujeres estériles. ¿Y por qué no se le repartió a todos los de hijos? No, fue a esa. Porque ella creó el escenario. Para recibir una palabra. Lo que pasa es que una mente con apego monetario, apego. Wow. A eso que tú le llamas de que sabiduría, de que a mí nadie me manipula. No, no, no. Es que tú tienes apego a lo material. Y mientras tú tengas apego a lo material, tú nunca te puede descender el mismo Dios del cielo. Y tú no vas a entender tu asunto, porque es un asunto de fe. Dele a compartir, Entonces, esta mujer agarra y dice, vamos a hacerle una habitación a este hombre, porque es un hombre que es santo y de Dios. Yo no puedo permitir que alguien que es santo y de Dios pase por mi ciudad y se vaya por irse. Yo voy a hacerle una habitación y que él pose en esa habitación. Y cuando él venga a esta ciudad, vuelva y pose en esa habitación. Entonces el profeta le dijo, para esta fecha, el próximo año, por la demanda que ella puso. Hay demandas. Los judíos a ese tipo de demanda ni siquiera le llaman ofrenda. Ese tipo de demanda no se le llama ofrenda. Eso se llama chal. S-A-A-A-L. Chal. Son aquellas cosas que tú haces con un destino específico. Oigan esto. Chal es lo que tú haces con un destino específico. Entonces el profeta le dijo, para este año concebirás y darás a luz un hijo. Le soltó la palabra. El niño nace. Eliseo se va. ¿Quiénes ven los milagros? Los que han trascendido al apego. El reino espiritual no es un reino humano. Es un reino de fe. Wow. Ella tuvo esa fe y dijo, le hago esa casa al hombre de Dios
¿Y cómo tú sabes lo que ella estaba pensando? Lo que soltó Eliseo de una vez. El año que viene concebirá un hijo. O sea, Eliseo salió de su casa quitándole su vergüenza. Ella puso una demanda ante el hombre de Dios. O sea, que hay palabras proféticas que te quitan la deshonra. Le quitó todo. Una maldición generacional. Un problema de que no hay crecimiento. Le extendió su simiente, varón. Te quitan esa maldición de que le quitó la esterilidad. No sea estéril, haya divorcio, problemas financieros, que no cree que tu familia no sea educada, que no hay unión. Todo eso lo hace la demanda. Una demanda, pero una demanda con una acción. Sí, tuvo que haber una acción para que se manifieste una reacción. O sea, si ya no acciona con preparar la casa donde iba a vivir el profeta y la palabra se quedara ahí, no pasa nada. Hay ofrendas. Hay ofrendas. Bendigo la vida de Miriam, que acaba mandando una ofrenda de Europa. Hay ofrendas que ponen una demanda. Eso se llama chaal. Es cuando yo hago algo preparando el escenario para lo que Dios va a hacer. Santo. Para lo que el Padre va a hacer. O sea, Dios nunca va a trabajar con gente que no sea persona de fe. Todo el que Dios llamó tuvo que caminar viendo al invisible. Tuvo que caminar sin vista, sino por fe. Y ese es el cuadro donde la gente con escasez mental no avanza. Por eso Jesús le dijo, el que te pida ahí una milla, ve dos. Porque siempre los hombres y las mujeres que Dios escoge tienen que ir una milla extra. Alguien dijo ahí, me profetizaron y no se cumplió y me descargué. Hay profecías que son bilaterales. Dios le dijo al pueblo, te pongo la palabra aquí delante. Si tú haces esto, esto y esto y esto, yo estaré contigo. Y si no lo hace, no son problemas míos. ¿Me estás entendiendo? Entonces, comparte si Dios te dio la palabra, Dios te dio la palabra. Ay. El problema no es que Dios te dé la palabra, es que tú no te puedes acostar en una cama y esperar que la palabra se cumpla. Amén. Porque hay un accional. Deuteronomio capítulo 28 habla, te pongo hoy delante de ti la vida y la muerte. Esta es la conducta para que te llegue la vida. Esta es la conducta para que te llegue la muerte. Esta es la palabra que Dios te da. Dios te da una palabra profética. El hecho de que no se cumpla muchas veces no tiene que ver ni siquiera con el profeta, sino con las acciones que toma el ser humano, el individuo. Amén. ¿Verdad? Eso es verdad. Entonces, si tus acciones, si tus caminos no van de acuerdo a lo que Dios ha diseñado, lo que Dios ha hablado. Y yo quiero hoy hablar no de ofrenda. Yo estoy hablando de gente que le ponen una demanda a Dios. La Sulamita dijo, en mi casa le voy a abrir un espacio al hombre que es santo y de Dios. Ese espacio, para que Él me visite. Y la visita del hombre de Dios en mi casa va a acabar con la vergüenza que yo vengo arrastrando. Y va a traer felicidad a mi matrimonio, porque ese hijo trajo felicidad. Wow. Y si el niño se enferma y muere, voy a ir donde el hombre de Dios. Porque esa demanda que yo puse le va a dar vida a lo que está muerto. Cuando tú has caminado como mujer de Dios, delante de Dios, le estoy hablando a madres que tienen sus hijos descarriados hoy. Le estoy hablando a personas que están viendo cosas que Dios le entregó, que se le están destruyendo en la mano. Cuando tú has sabido cómo tú andas delante de Dios, tienes que saber que el diablo no va a jugar con tus hijos. Que el diablo no va a destruir lo que Dios te entregó en tus manos. Esta mujer, aunque vio que su hijo dejó de vivir, se marchó para donde Eliseo de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque ella tenía la convicción de que eso que ella hizo, ese acto de fe, ese acto de entrega, no iba a pasar por alto. Y muy poca gente está teniendo la revelación de lo que se está hablando. Cuando tú agarras y tú preparas el escenario, voy a preparar mi escenario. Tú preparas el escenario para lo que viene. Te estoy hablando a ti que estás soltera, compra el vestido de novia que te cases este año. Te estoy hablando a ti que estás orando a Dios por tu casa.
empieza a abrigar los muebles que vas a meter ahí. Te estoy hablando a ti que aún no tiene documento. Empiezas a planificar porque este año te lo entregan. Es que tú tienes que preparar el escenario para que la bendición de Dios te alcance. Amén. Es que la bendición de Dios no te va a alcanzar en ese mundo de oscuridad y de duda en el que tú vives. Porque solamente se conectan con el Padre aquellos que son hijos de su fe. Amén. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tú vas a lograr este año? Lo que logre el gobierno, no. Tú vas a lograr lo que tu fe te permita lograr. Y tú te vas a quedar donde tu duda te deje. Porque tú estás ante eso y el profeta viene. Tú sabes que es un hombre de Dios. Tú sabes que está la presencia de Dios. Tú sabes que hay una atmósfera de Dios. Se está hablando de lo de Él. Y que tú estás esperando. Entonces, si Dios te está hablando, si el Espíritu Santo de Dios te está hablando en tu corazón y te está diciendo, muévete ya esto. Si el Espíritu de Dios te está hablando, que tú estás esperando. ¿Qué otra convicción tú tienes si el mismo Espíritu de Dios te está hablando al corazón y te está diciendo, haz esto, aquello, a lo otro? Tú tienes que dejarte dirigir por el mismo Espíritu Santo de Dios. No fue Eliseo que le dijo. Ella dijo, no. Este hombre es un varón santo y de Dios y yo no voy a dejar pasar esta oportunidad. Esto es una oportunidad que la vida me presenta. No sé cuándo más se vuelva a repetir. Hay oportunidades que se pasan una sola vez en la vida y no se repiten nunca más. Wow. Y ella dice, hagamos un aposento. Bueno, yo el mío lo hice. Yo voy a sembrar $2,000 en esa palabra. Yo quiero saber cuántos de ustedes, Sí, yo voy a sembrar, porque yo estoy esperando. cuántos de ustedes están preparados Esto está fuerte. para abrir un aposento hoy. Hoy, que quiero decirte que hoy Claro, viernes, no vaya, que no estoy bromeando. hoy viernes 3 de marzo del año 2023, Quiero un milagro. yo te pregunto a ti, Quiero un milagro. ¿tú quieres un milagro? Prepara tu aposento. Wow. Hay una fe que Dios activa, pero es una fe que viene producto de un corazón genuino. Nosotros no podremos caminar y ver la mano de Dios Yo pongo. hasta que nosotros no caminemos y operemos en la habitación divina, preparando el aposento, identificando el tiempo y el momento de Dios. Y yo oro por toda esa gente que están en línea hoy. Ponme los números del ministerio. Porque hoy, más que hablar de ofrenda, estoy hablándole de personas que están ante la antesala del milagro. Personas que esta misma semana, oigan esto, y hoy es viernes ya. Se supone que la semana nuestra termina a las 6 de la tarde. Esta misma semana. En el nombre de Jesús. Prepárate para el escenario. Prepárate para el escenario. Ella preparó la habitación. Y cuando tú te preparas, tú preparas esa habitación. Tú preparas esa habitación como familia. Como familia. Ella fue con su esposo. Y hoy yo siento una presencia de Dios de propiedades. Yo siento orar hoy por muchas propiedades que Dios está desatando en esa gente que cree. Por propiedades. Ella preparó el aposento que le dio entrada a la vida. Prepara tu aposento. Ella dijo, este es un varón santo y de Dios. Este es un varón santo y de Dios. Y yo necesito creer que ese hombre santo y de Dios en mi casa va a cambiar todo lo que yo estoy viviendo. Yo no sé lo que tú estás viviendo. Pero el Dios que creó los cielos y la tierra, ese lo sabe todo. Y yo quiero desatar una palabra hoy. Pastor Guillón continuará. Pero yo siento en mi espíritu que Dios está desatando propiedades. Yo estoy orando hoy por propiedades, por tierra, por casa, por edificio. Entonces, la gente que sella hoy se está conectando. Hoy es un tiempo de expansión. 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 Esta mujer identifica todo. El hombre santo, el hombre que es de Dios, le crea la habitación
y su vida nunca más fue igual. Prepara el escenario para tu bendición. Prepara el escenario para tu bendición. Dios está buscando gente que le crea a Él. Y la historia lo escriben quienes le creen. En Israel había muchísima gente y no todos están en la Biblia. Porque aquí se registró la historia de los que creen. Los que creyeron. Los que creen en Él. Nunca más verán vergüenza. Eliseo la visitó. Y ella vio cómo su vergüenza se le quitó. Que lo que hoy quizá te causa vergüenza, mañana sea la señal de tu victoria. Yo estoy orando por tu vida hoy. Y desato una palabra no sobre tu vida simplemente, sino sobre tus hijos y los hijos de tus hijos.